Vamos a hablar ahora de la fisiología de lo que sería nuestro ciclo cardíaco, el funcionamiento de cómo se movimenta la sangre dentro del corazón y qué es lo que pasa con lo que serían nuestras válvulas. ¿Qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es un fenómeno que comienza en un latido hasta el siguiente latido, ¿verdad? El ciclo va a poseer en sí dos ruidos fisiológicos, sonidos cardíacos. ¿Por qué los ruidos? Los ruidos en sí es porque las válvulas del corazón se están cerrando. Y eso sería un fenómeno que vamos a auscultar. Tenemos justamente el R1, el primer ruido cardíaco, que es porque se cierran las válvulas atrioventriculares. Y luego tenemos el segundo ruido, que es porque se cierran las válvulas semilunares. Podríamos tener un tercer ruido fisiológico, pero algunas veces casi que no se escucha, casi inauscultable, como se suele decir, que es por el cargado, el llenado de sangre dentro del ventrículo. Pero vamos a quedarnos con dos ruidos. El R1, el famoso DUM, y el R2, el TAC. Y eso se repite, se repite. Vamos a intentar hacer de una forma más dinámica nuestro ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco en sí sería una secuencia de eventos mecánicos, sonoros, con relación al movimiento de la sangre que va dentro del corazón, ¿sí? Comenzamos justamente con el llenado ventricular, ¿sí? Sabemos que la sangre que está en los atrios tiene que pasar a los ventrículos, solo que no pasa todo de una vez, va a pasar por porciones. Primero, solo porque se abre la válvula AV, atrioventricular, iría a pasar, de todo lo que tiene que pasar, iría a pasar 80%. A eso nosotros llamamos llenado rápido de los ventrículos. Luego, la función de los atrios es, cuando ella contrae, poder cargar ese 20% adicional. ¿Sí? Ese es el trabajo real de los atrios. Una vez que está totalmente llenado, tipo totalmente cargado de sangre en los ventrículos, el ventrículo intentará expulsar la sangre. En ese momento comienza el tiempo de contracción isovolumétrica. ¿Qué significa esto? El ventrículo contrae, aumenta la presión intraventricular, tipo hay mucha presión, intentaría retroceder la sangre a los atrios, pero no acontece esto. ¿Por qué? Porque las válvulas atrioventriculares en ese momento se cierran justamente para que no exista un reflujo de sangre. 4 válvulas en ese momento están cerradas por un tiempo determinado, corto, breve. Pero entonces, ¿qué es la contracción isovolumétrica? Es cuando el ventrículo contrae y no vacía el ventrículo prácticamente, no expulsa la sangre, mantiene la misma cantidad del volumen, justamente por eso el nombre, iso de igual, volumétrico de volumen. Pero el ventrículo continúa su contracción y la presión continúa aumentando. Esta presión aumentada justamente hace que las válvulas semilunares se abran, ¿sí? Pero ¿cuánta es la presión que necesito para abrir la válvula del tronco pulmonar y la válvula de la aorta? Bueno, el ventrículo derecho simplemente necesitaría una presión mayor a 8 milímetros de mercurio y el ventrículo izquierdo necesitaría una presión mayor a 80 milímetros de mercurio para abrir la válvula de la aorta, ¿sí? Alcanzando estas presiones, la sangre justamente va a poder ser expulsada. Bueno, pero ¿cómo se expulsa la sangre? ¿Cómo se eyecta la sangre? También va por partes, por porciones, ¿sí? Primeramente, solo porque se abren las válvulas semilunares, de toda la sangre que tiene que ser expulsada, va a salir 70%. Solo porque se abre la válvula, entonces sale el 70% de todo lo que tiene que salir. Y después el ventrículo continúa su contracción y iría a salir el 30% que está faltando. A ese 70% lo llamamos eyección rápida. Una vez que ya el ventrículo expulsó su sangre, vamos a volver a relajar para poder justamente volver a llenar el ventrículo de sangre. Y el ciclo se repite, pero
Cuando relaja, el primer tiempo de la relajación lo llamamos relajación isovolumétrica. Es cuando el ventrículo relaja, la presión entonces dentro del ventrículo disminuye y en ese momento se cierran las válvulas semilunares. Ahí nosotros auscultamos el segundo ruido cardíaco. Vamos a intentar graficarlo esto. Tenemos justamente que la sangre está en las arterias, ¿sí? Y esa sangre una vez va a querer intentar retroceder, intentar volver a los ventrículos, pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque justamente las válvulas semilunares se cierran, ¿sí? En ese momento de la relajación isovolumétrica, 4 válvulas también están cerradas. Entonces, ¿qué es la relajación isovolumétrica? Es cuando el ventrículo relaja y no existe un llenado ventricular, ¿sí? Porque 4 válvulas están cerradas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que si por algún motivo el ventrículo continúa relajando, obviamente la presión continúa disminuyendo dentro de la cámara ventricular y esto va a hacer que las válvulas atrioventriculares se vuelvan a abrir y comience todo nuevamente. Comienza otra vez el llenado ventricular y luego comience nuevo ciclo del corazón. Eso se denomina ciclo cardíaco. Tenemos que tener en cuenta que cuánto es el volumen que mantienen los ventrículos, o sea, cuánto es el movimiento de sangre real en ml. Nosotros vamos a estar trabajando con 3 volúmenes, el volumen telediastólico, el volumen sistólico y el volumen telesistólico. ¿Y qué representa esto? El volumen telediastólico representa justamente toda la sangre que tiene el ventrículo después de la diástole, básicamente, ¿sí? Cuando el corazón, el ventrículo está totalmente relajado. Entonces, en palabras más simples, sería la capacidad que tiene el ventrículo en ml. El valor normal sería entre 110 a 120 ml fisiológico, ¿sí? Corazón normal. ¿Qué es el volumen sistólico? Una vez que el ventrículo está contrayendo para expulsar la sangre, justamente ese es el volumen sistólico, el volumen que el ventrículo expulsa hacia las arterias, que corresponde a 70 ml. ¿Y qué es el volumen telesistólico? Es el volumen residual, ¿sí? Es el volumen que mantiene el ventrículo después de su sístole, ¿sí? Que es entre 50 a 40 ml fisiológico, ¿sí? O sea, que el ventrículo nunca queda sin sangre, siempre mantiene una cantidad dentro, ¿sí? Luego nos vamos a una terminología llamada fracción de eyección. La fracción de eyección es que la capacidad que tiene el ventrículo de expulsar sangre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué existe el ventrículo? El ventrículo existe justamente para expulsar sangre. Este es el trabajo que ella mantiene. Entonces, de toda la sangre que tiene, debería de ser capaz de expulsar entre 50 a 70% para nosotros decir que es normal. Bueno, vamos a hablar de lo que sería algunas terminologías en fisiología cardíaca, ¿sí? Primero, los simples, sístole y diástole. La sístole sabemos que es contracción y la diástole sabemos que es relajación del corazón, ¿sí? ¿Qué significa retorno venoso? Retorno venoso significa justamente la sangre que vuelve al corazón a través de las venas, ¿sí? ¿Qué significa la precarga? Es la presión telediastólica, ¿sí? La sangre, la fuerza de la sangre contra la pared del ventrículo, básicamente. Luego tenemos una palabra, una terminología súper importante llamado gasto cardíaco. Gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón puede bombear en 1 minuto. Esto se puede ver en una fórmula. Es el volumen sistólico multiplicado, ¿sí? Por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y ahí nos vamos. ¿Qué es frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca justamente son los latidos que tiene el corazón en 1 minuto, contando en 1 minuto, ¿sí? Aproximadamente está entre 60, que es la mínima, y 100, que es la máxima,
en un paciente en estado de reposo, una media de 72 más o menos, ¿sí? Muy bien, eso sería nuestro contenido de cardio simple, resumido y básico. Les voy a dejar esta imagen justamente como un resumen total.